Buenos días, hermanos, espero que estén bien por la gracia del Señor. En esta mañana vamos a meditar el libro de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene, en la iglesia primitiva también lo utilizaban con la palabra Maranatá. ¿Qué es Maranatá? Maranatá es una inscripción griega de una expresión del arameo. En realidad son dos frases, Maran Ata, y significa el Señor viene. El apóstol Pablo está utilizando esta frase en esta carta a los Corintios. Realmente en la iglesia primitiva, al principio se saludaban con esta expresión, diciendo Maranatá. Cuando se encontraban con los hermanos, se saludaban así, diciendo Maranatá, es decir, el Señor viene. Hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta esta frase. Seguro, seguro el Señor viene. En mucha parte de la Biblia explica la segunda venida del Señor. Especialmente dice que nadie sabe el día de la hora. Solamente Dios sabe cuándo vendrá. En muchas partes dice que vendrá como ladrón en la noche. Por eso el Señor Jesucristo nos mandó a velar, es decir, a estar atentos a su segunda venida. Hoy en día el mundo está totalmente en las manos de Satanás. Están saliendo nuevas filosofías, nuevas creencias, nuevas teorías, como la Tierra es plana o como que existen extraterrestres. Pero nosotros no tenemos que hacer caso a estas cosas, sino pensar, si el Señor viene, ¿qué debo de estar haciendo? Primero tenemos que aprender bien sobre el amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Pero entonces, ¿cuál sería nuestro amor para con Dios? En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor de Dios para con nosotros es que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero el amor de nosotros hacia Dios es guardar sus mandamientos. Especialmente Él nos dejó puestos dentro de la iglesia, donde allí tenemos que amarnos unos a otros, es decir, amarnos entre los hermanos. Si nosotros nos amamos entre los hermanos, amamos a la iglesia, amamos al Señor. Pero entonces, ¿tenemos que hacer algo más? Claro que sí. Seguramente el Señor viene. Entonces, cuando venga el Señor, tiene que encontrarme haciendo la obra de la evangelización. Es decir, predicando el amor de Dios, predicando el perdón de los pecados a los que todavía no lo conocen. ¿Por qué? Porque en esta expresión dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Aquel que rechazará la sangre de Cristo, aquel que ignore la obra de la salvación, será maldito. Por lo cual nosotros tenemos que predicar arduamente. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí nos manda a que prediquemos la palabra en todo momento, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Seguramente el Señor vendrá. Él dice que pagará a cada uno según su obra. En Hebreos capítulo 10, 37 dice que, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Son expresiones que encontramos en la Biblia muchísimas veces. La Biblia termina con Apocalipsis capítulo 22. Solamente en el capítulo 22, 3 veces sale esta expresión. Capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 7 dice, he aquí vengo pronto. En el versículo 12 dice,
he aquí yo vengo pronto. Y en el versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve. En otras palabras, Maranatá, es decir, el Señor viene. Por eso, hermanos, estemos atentos con esta palabra. Espero que estemos todos haciendo la obra de la evangelización en cada lugar que me ponga el Señor dentro de la iglesia. Hoy hasta aquí, hermanos. Nos vemos la próxima meditación, si Dios lo permite.